hora es la 1:11 p.m. Tenemos en blurradio.com, tenemos en nuestras plataformas de video, tenemos también en todas nuestras señales de radio una información muy importante, porque se trata ni más ni menos que de el libro que tienen en sus manos las fuerzas de seguridad del Estado colombiano sobre cuál es actualmente el mapa del conflicto en el país. La principal conclusión es que la paz total del presidente Gustavo Petro está bajo una amenaza permanente por la expansión de algunos de los grupos armados ilegales, que están divididos en 4 partes según este informe que ha tenido en primicia Blue Radio a través de Damián Landines. Por una parte, las disidencias, que están subdivididas entre quienes están en cabeza de alias Iván Mordisco y el grupo de la Segunda Marquetalia en cabeza de Iván Márquez. La otra gran amenaza es el ELN y el último grupo es el Clan del Golfo. Detalles sobre la ubicación exacta, sobre cuáles son las áreas de mayor influencia, sobre cuál es el objetivo que tienen a largo plazo esos grupos criminales y sobre todo, y lo más importante, en cuáles departamentos del país hay incluso alianzas entre aparentes enemigos, entre grupos armados, en disputa con otros por varios hechos, por el control territorial, por las rutas del narcotráfico y por la minería ilegal. El informe y el análisis en Meridiano Blue, 1:13 p.m. Damián Landines. Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes. Pues el proyecto de la paz total del gobierno Petro pasa por un momento crítico. Hemos denunciado la presencia de actores armados en el territorio, también de enfrentamientos. Nosotros hemos sufrido mucho y ya no queremos vivir esta vida. Muertes, desplazamientos masivos y una crisis humanitaria es lo que han tenido que vivir los pobladores de las zonas donde hace presencia los 3 principales grupos armados en el país. Un informe de inteligencia conocido por Blue Radio da cuenta de que, lejos de buscar una paz total, esas organizaciones se siguen expandiendo, aumentan sus actividades criminales y utilizan las negociaciones a su antojo, como lo explica la directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente. En realidad está como creciendo la sensación en algunas zonas de que lo que está fallando en estos diálogos es que al final el gobierno está dándole demasiado protagonismo a los armados y, digamos, la gente en las zonas se está quedando como en el aire, ¿no? Pero realmente vemos con muchas dudas qué va a poder salir de ahí verdaderamente. No es claro. El documento conocido por Blue Radio da cuenta de que en la actualidad las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo tienen en total más de 16,000 integrantes, 137 estructuras en todo el país y una guerra entre esos grupos armados que dejan en medio a la población civil de por lo menos unos 8 departamentos. La directora de Parex también expuso cómo esos grupos armados estarían utilizando los ceses al fuego a su favor. La directora de la Fundación Ideas para la Paz. Que hay un riesgo importante de que todos estos ceses al fuego que se están buscando por parte de los armados sean más utilizados en función de su proceso de expansión que en función de un proceso real de dejar las armas hacia adelante y transformarse en organizaciones civiles. Uno de esos últimos ceses, recordemos, lo consiguió las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, y el cual arrancaría este 16 de octubre. Entre los planes de las disidencias, tanto de Mordisco como la facción de Márquez, está en crear una escuela para entrenar guardias campesinas, retomar el control criminal en departamentos como Cundinamarca y permanecer en Venezuela. El ELN, por su parte, está planeando conformar un poderoso corredor de narcotráfico identificado como la Comarca Afropacífico para conectar a Ecuador y Panamá, y están creando más frentes de guerra para expandirse en el Valle y en Risaralda, mientras que el Clan del Golfo controla la migración irregular, permea instituciones del Estado para blindar sus actividades criminales y mueve estructuras para enfrentarse con otros grupos armados por el control del territorio. Es lo que dice este documento de la inteligencia militar. Y sobre este panorama, Ricardo, de fortalecimiento de los armados en medio de la paz total, hablamos con el exministro de Defensa, Rodrigo Rivera. Lo que muestran estas cifras son los resultados iniciales de una política de seguridad francamente improvisada y fallida, liderada por el gobierno del presidente Petro. Una política de seguridad y una política de paz, que también es fruto de prejuicios ideológicos, de posiciones dogmáticas
ideológicamente adoptadas y sostenidas por el presidente Petro durante las últimas décadas, bueno, durante toda su vida. Bueno, específicamente el ELN tiene hoy 6.100 integrantes, tienen mayor influencia armada en Nariño, Chocó, Arauca, Bichada, Antioquia y norte de Santander. Por su parte, el brazo criminal del Clan del Golfo tendría unos 4.980 integrantes, mayor influencia en Córdoba, en Chocó, Bolívar, Antioquia y Meta, y por parte de las disidencias de las FARC habrían unos 5.620 personas en Guaviare, Putumayo, Arauca, norte de Santander, Nariño y Cauca. Y como dato final, Ricardo, le cuento que de estos 8 enfrentamientos que están teniendo en el mismo número de departamentos, en Antioquia, Bolívar, Putumayo, Nariño, Chocó, Arauca, Caquetá y Cauca, se están presentando alianzas criminales, como por ejemplo las disidencias de Mordisco y el ELN, que se están enfrentando contra el Clan del Golfo. En Putumayo, por ejemplo, está ocurriendo una novedad, y son las mismas disidencias de Mordisco contra las disidencias de Iván Márquez, y en el Chocó, por ejemplo, el ELN tiene un combate con el Clan del Golfo. Todo esto detrás del control territorial y social en el país. El mapa de la guerra en Colombia en blurradio.com en minutos, con esta información que tienen en su poder las autoridades y que es un elemento fundamental para saber de qué manera actuar en medio de la paz total del presidente Gustavo Petro. Silvia. A propósito de la guerra en Colombia, Ricardo, fíjese que ya las delegaciones del gobierno y de las